revelado el sorprendente secreto en el velorio de mi marido, la verdad oculta del hijo millonario. Clara observaba la escena frente a ella con el corazón hecho trizas. De un lado, la gente que lloraba a Luis, su esposo, cuya vida había sido un ejemplo de dedicación y amor. Del otro, su propio abismo de dolor y desolación, cada lágrima que caía intensificando el vacío que él había dejado. En su pecho, una tormenta de emociones se desataba, el aire era denso, cada susurro de los asistentes sentía como un eco desgarrador de recuerdos compartidos. En lo profundo de su mente, Clara se debatía entre el amor que le unía a Luis y la traición que le golpeaba en la cara con la llegada de un joven desconocido. Sus manos temblaban. Esa carta que había encontrado era un rayo de esperanza en medio del caos. Todo lo que he hecho, Clara, había escrito, ¿pero para qué? Justo cuando su corazón palpitaba por la posibilidad de un futuro mejor, el destino le presentaba a Mateo, el hijo que jamás imaginó que existía. ¿Cómo pudo Luis llevar una vida tan oculta en su pecho? Los murmullos del velorio comenzaron a crecer como una ola de desconfianza. La familia y amigos intercambiaban miradas desconcertadas, y Clara se sentía atrapada en un oscuro laberinto de confusión. Dentro de su mente, la imagen de Luis se desvanecía, sustituida por las dudas que creían estar cimentando su amor. Si él había podido ocultarle esto, ¿cuántos secretos más existían? ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó, su voz temblando de ira y angustia. La mezcla de desprecio y tristeza la inundaba. Justo cuando estaba a punto de hacerse añicos, Mateo la miró, sus ojos llenos de pesar, como si supiera lo que Clara estaba sintiendo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La invitación de Mateo a un mundo que antes le era ajeno se sumó a su angustia. La idea de que Luis había construido una vida paralela, con un hijo que era una extensión de él mismo, la dejaba en un dilema voraz. Aceptar la existencia de Mateo podía representar una nueva vida, un empujón hacia un futuro en el que sus hijos tendrían oportunidades que ella nunca soñó alcanzar, pero a costa de olvidar la memoria de su esposo, de traicionar lo que creía haber construido juntos. ¿Qué haría Luis?, se preguntó, mientras la mirada de los asistentes en el velorio pesaba como una losa más. Sin respuesta, Clara se sumió en su dolor, la lucha interna tomando forma. Las preguntas se atropellaban en su mente. ¿Habría querido Luis que supiera de él? ¿Acaso había planeado dejar este mundo y dotarla de un camino lleno de posibilidades a través de un extraño? Conforme se apagaban las velas y la noche avanzaba, Clara sintió que el aire se tornaba irrespirable. La pena y la traición la acorralaban en un rincón oscuro de su ser. El legado de su esposo apenas comenzaba a desvelar su complejidad. Al poco tiempo, el eco de una vida llena de secretos resonará con fuerza. ¿Quería realmente enfrentarse a la verdad? ¿Qué sería de su vida si aceptaba a Mateo y todo lo que la relación con Luis escondía? En su pecho, la sensación de que cada elección podría cambiarlo todo la mantenía en vilo. La tensión se detachaba en la sala del velorio, como un hilo fino a punto de romperse. Clara observaba cómo las sombras danzaban en las caras de los asistentes, quienes se mantenían a una distancia prudente de ella, como si su tormento fuera contagioso. Las risas y los arranques de sobriedad parecían retumbar en su mente. Cada momento convertía su dolor en un espectáculo. Decidió que no podía quedarse más tiempo. La atmósfera se volvió opresiva, y sentir la mirada de Mateo sobre ella intensificaba su incertidumbre. Una mezcla de curiosidad y desconfianza la embargaba mientras daba un paso hacia la salida. Pero antes de cruzar la puerta,
Las palabras que había escrito Luis resonaron en sus pensamientos. Todo lo que he hecho, Clara. La curiosidad la consumía, y una parte de ella sabía que ese eco no la dejaría en paz. Debo saber más, se dijo a sí misma, como un mantra. Clara se dirigió a su hogar, un espacio que ahora se sentía extraño y vacío. La luz de la tarde se colaba por las ventanas, reflejando una calidez que ya no sentía. Había comenzado a visualizar un nuevo futuro, pero la sombra de Mateo seguía ahí, impidiendo que su mente se despejase. Los siguientes días fueron una lucha constante entre sus recuerdos de Luis y la evidencia de una vida compartida con Mateo que ni siquiera sabía que existía. Se encontró con amigos, quienes ofrecían su consuelo, pero las palabras de aliento no lograban calmar la marea de confusión y rabia que la inundaba. Era su dolor, su carga, y debía decidir cómo cargarla. Una mañana, en un arranque de determinación, Clara se sentó frente a la computadora. Sus dedos temblaban al buscar información sobre Mateo, su existencia, su historia. Mientras navegaba por fotos y artículos que mencionaban a Luis, la imagen del joven comenzó a tomar forma, un reflejo del padre que había amado. Las horas pasaron rápidamente, y cuando su mente comenzó a bruma, Clara dejó de buscar. Se detuvo, sintiéndose abrumada por la revelación. Había ocultado una parte de sí misma tras la muerte de Luis. Necesitaba encontrar su verdad en medio del caos. Buscar a Mateo no era solo una búsqueda de respuestas sobre Luis, era una búsqueda de su propio propósito. «Tú eres más fuerte de lo que crees», se dijo, sintiendo una chispa de determinación. Decidir un camino era legítimo, y aunque su corazón no sabría jamás por qué Luis optó por el secretismo, podía decidir cómo usar esa angustia. La tristeza no podía arrastrarla para siempre. Aceptar a Mateo la obligaría a confrontar sus propios temores y ansias. Por primera vez, sintió una sed por el conocimiento que la impulsaba a actuar. Se puso en contacto con Mateo, decidida a mantener una conversación honesta. Tenía que aclarar el tumulto de emociones que la atormentaban y, quizás, elaborar un nuevo vínculo que honrara la memoria de Luis de una forma que jamás imaginó. El día de su encuentro, Clara sintió que estaba a punto de abrir una puerta a su propia sanación. ¿Podría ese encuentro significar el comienzo de una nueva vida o simplemente un choque devastador con una realidad que se resistió a asimilar? Aquella pregunta reverberaba dentro de ella mientras se preparaba para el momento que podía cambiarlo todo. Cuando Clara vio a Mateo entrar al café, su corazón latía con fuerza, proyectando una incertidumbre que no había sentido antes. La verdad aguardaba en la esquina, como un hilo que se enredaba entre sus vidas. Se dio cuenta de que, al abrirse a él, se estaba abriendo a sí misma. La conversación no sería fácil, pero Clara sabía que, para encontrar paz, debía hacer frente a la tormenta. El momento estaba por llegar. Las palabras que compartieran definirían no solo su relación, sino también cómo se vería a sí misma en el reflejo de esta nueva realidad. Al mirarlo a los ojos, se dio cuenta de que estaba lista para descubrir lo que el destino tenía reservado para ella. Sin embargo, una pregunta la asaltó de inmediato. ¿Sería capaz de aceptar a Mateo cuando las verdades incompletas comenzaran a salir a la luz? La incertidumbre la acompañaría en ese viaje hacia el autoconocimiento, y no podía evitar sentir que, simplemente, era el comienzo de una nueva batalla. Clara respiró hondo, sintiendo cómo el aire frío del café la envolvía, pero no lograba despejar la densa atmósfera que había traído consigo. Mateo se sentó frente a ella, sus ojos llenos de una mezcla de expectación y nerviosismo. Al principio, los dos guardaron silencio, como si las palabras que ambos buscaban fueran demasiado pesadas para pronunciarlas. Clara sintió cómo la confusión y el resentimiento se agolpaban en su pecho. Aquella reunión prometía ser el primer paso hacia afuera del laberinto en el que se había perdido. «Gracias por venir», decidió romper ella el hielo, aunque su voz sonó más frágil de lo que había planeado. Mateo asintió,
Su expresión mostraba una vulnerabilidad que hizo que Clara se preguntara qué escondía detrás de su propia fachada. Había llegado la hora de confrontarse uno al otro, de deshacerse de los fantasmas que ambos compartían. Clara, sé que eres la esposa de Luis, y que esto debe ser extraño para ti, pero te prometo que no estoy aquí para complicar más las cosas, dijo él, con una sinceridad que resonó en ella. Ella lo observó, buscando aquella chispa de engaño que temía descubrir. Entonces, ¿qué es lo que quieres realmente, Mateo? Primero quiero explicarte quién soy. Lo que tú consideras como un secreto de Luis es, en su esencia, también parte de mí. Empezó a contar, su voz firme. Clara notó un brillo de determinación en sus ojos, y eso la hizo sentir un leve remordimiento por las dudas que había tenido sobre él. Mateo continuó. Luis y yo crecimos juntos, una infancia entrelazada, llena de complicidades y decisiones que dejaron huellas. Éramos amigos, pero también competidores. Él era el hijo perfecto, el que todos admiraban, y yo a menudo quedaba en la sombra. Mientras Mateo desnudaba su historia, Clara se percató de que, en efecto, Luis no fue un hombre de secretos, sino de elecciones difíciles. Cada revelación permitía que ella vislumbrara un pasado que nunca conoció del todo, pero que aún así había moldeado su presente. La conexión con Mateo parecía cada vez menos como una traición e iba adquiriendo la forma de un puente hacia una verdad mayor. Luis decidió mantenerme alejado de su vida con miedo a que lo que éramos se convirtiera en un escándalo, prosiguió Mateo, su voz temblando ligeramente. Pero el dolor de perderlo no conoce límites. Entiendo lo que sientes. Mi vida cambió con su muerte, y no solo por ser su hijo, sino por ser un fragmento de su historia. Clara sintió cómo la rabia que había albergado se transformaba en algo más cercano a la tristeza. Comprendía ahora que la forma en que Luis había manejado su vida había sido un intento de proteger a todos a su alrededor, incluyendo a Mateo. Pero a su vez, ese mismo afán había impuesto un silencio que envenenaba los corazones de aquellos que quedaron atrás. Necesito hablar de Luis, de lo que él significó, y de lo que su ausencia representa en mi vida, dijo ella, encontrando un hilo de coraje para compartir su propia carga. Encontrar su voz se sentía liberador, pero también aterrador. El diálogo giraba hacia un nivel más profundo, donde ambos podían explorarse mutuamente. Los minutos se convirtieron en horas mientras compartían recuerdos, añoranzas y quebrantos. Clara redescubría su amor por Luis, una sensación que había creído perdida entre las sombras de la confusión. Y mientras su conversación fluía, empezó a darse cuenta de que no solo estaba hablando con Mateo, estaba hablando consigo misma, dando forma a una identidad que parecía haberse desvanecido con la muerte de su marido. La conexión con Mateo era aún frágil, insegura, pero Clara sabía que cada palabra contaba. Era una danza entre el pasado y el futuro, uno que culminaría en un desenlace significativo. Sin embargo, justo cuando pensó que había encontrado un equilibrio, una profunda pregunta emergió en su mente. ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar para reconciliarse con el legado de Luis y aceptarlo en su vida? El instante se detuvo. Clara sintió la necesidad de actuar, de dar un paso adicional hacia adelante. Pero al mismo tiempo, un escalofrío recorrió su espalda. La verdad sobre el pasado se desentrañaba ante ella, y en su interior sabía que la luz también traería sombras inesperadas. ¿Podría realmente asimilar lo que estaba aprendiendo sobre su amor y el hijo oculto de su esposo? La revelación acechaba a la vuelta de la esquina, lista para alterar la percepción que creía haber construido sobre la vida y el amor. El reloj avanzaba, pero en el corazón de Clara, el tiempo se detuvo. Clara miró a Mateo, su mente en un torbellino de sensaciones y preguntas. La conexión que habían comenzado a tejer se sentía delicada, como un hilo casi transparente que temía romperse con la más mínima sacudida. Lo que antes parecía ser la búsqueda de respuestas sobre Luis se transformaba rápidamente en la exploración de su propia vida y lo que existía más allá de la sombra de su esposo. ¿Y ahora qué?
se preguntó en voz baja, casi un susurro para ella misma. Pero en su interior esa pregunta reverberaba, poderosa y inminente. Si Luis había guardado esos secretos, ¿qué más había quedado oculto? La inquietud se transformó en un deseo ardiente de autovalidación. En ese momento, Clara decidió que ya no podía permanecer en la penumbra de su vida anterior. «Mateo, necesito entender mi lugar en todo esto», expresó, su voz más firme. Quería mirar más allá del dolor y la confusión. La luz comenzaba a colarse entre las rendijas de su corazón, desnudando la pasión que había reprimido por demasiado tiempo. Si somos parte de la misma historia, ¿cómo podemos escribir el siguiente capítulo? Mateo se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una mezcla de esperanza y temor. Podemos hablar de Luis, de lo que significó para ambos, pero también podemos encontrar una manera de seguir adelante. Te prometo que no estoy aquí para tomar el lugar de nadie. Solo quiero entender y ser parte de la narrativa que se ha perdido. Clara sintió que cada palabra de Mateo le permitía elucidar un poco más su propia situación. Había cambiado su perspectiva al decidir no odiar lo que desconocía. Ahora, la revelación de Luis como una figura compleja iluminaba su búsqueda de identidad. Tenía que convertirse en el protagonista de su propia historia, ya no la mera extensión de un amor que había sido, sino algo más robusto y autónomo. A medida que la conversación proseguía, el café se vaciaba y el tiempo parecía desvanecerse. Clara recordó sus propias ambiciones, aquellas intenciones de ser artista que había dejado de lado. Sentía que debía reavivar esa pasión que había dormido en su pecho. «Siempre quise pintar», confesó. «Luis nunca entendió esa parte de mí. La veía como un sueño inalcanzable. Pero ahora siento que tengo que reivindicarlo, intentar recuperar el camino que dejé atrás». La autodisciplina había sido su aliado cuando pintaba. Su mente comenzó a bosquejar un futuro en el que Manuel se volvía una inspiración en lugar de un impedimento. Mateo sonrió, casi con alivio. «Eso es algo hermoso. Ya no eres solo la mujer de Luis, eres Clara, y eso significa que tienes derecho a tus propios sueños». Las palabras de Mateo fueron un bálsamo en su herida. El mero acto de compartir su deseo produjo una chispa en ella. A pesar de las pérdidas y la confusión, allí estaba su esencia. La Emma que se permitía sentir. Pero la conversación volvió a girar hacia las sombras que acechaban. La revelación de Mateo y su historia, junto a la de Luis, exigía una postura diferente. Clara comprendía que al aceptar su ahora compartido legado, también debía enfrentar la verdad sobre su relación con Luis y cómo esa había delimitado su vida hasta ahora. «Si quiero reconciliarme con esta nueva realidad, debo enfrentar lo que Luis representaba para mí», dijo, su voz firme y decidida. Era un momento de inflexión, una confrontación inevitable. La tensión en el aire crecía nuevamente. ¿Sería capaz de afrontar las paradojas del amor que había vivido? En ese instante, una pregunta dejó de ser meramente curiosa y se tornó esencial. ¿Podía Clara mirar hacia el futuro sin la sombra de un amor idealizado y construir su propia narrativa? Los ojos de Mateo reflejaban esa misma búsqueda. Un intercambio silencioso de determinación y vulnerabilidad se hacía presente entre ellos, pero justo cuando el futuro parecía tomar forma, el sonido de un mensaje de texto interrumpió su momento. Clara sacó el teléfono y vio que era un contacto familiar que tanto había estado evitando. Su suegra, recordándole los asuntos respecto a su fallecido marido. La notificación era un recordatorio de sus lazos con el pasado, una encrucijada que la obligaba a tomar una decisión. ¿Qué camino elegiría? ¿Uno que regresara al dolor o uno que le permitiera, finalmente, dar el salto hacia la vida que siempre había soñado? El reloj marcaba el paso de una cuenta regresiva emocional, y Clara sabía que el tiempo para actuar se estaba agotando. La revelación de las complejidades de su marido y su asesino las recordaba que había más en juego de lo que se percibía a simple vista. Clara se sumergió en sus pensamientos, sintiendo que una nueva fase de su vida se acercaba, pero un fogonazo de impaciencia le hacía temer lo que le aguardaba. Mateo aguardaba, su mirada fija en ella, presenciando la batalla interna.
¿Qué decisiones tomaría Clara para enfrentar su legado? Clara sintió que un escalofrío le recorría la espalda al leer el mensaje. Era un recordatorio de que su vida estaba enredada en una maraña de expectativas y responsabilidades, un enredo del que anhelaba liberarse. La voz de su suegra resonó en su mente, insistente como un eco, recordándole que, aunque Luis ya no estaba, las sombras que él dejaba atrás parecían crecer. «Necesitas establecer límites», pensó, su mente funcionando como un motor en el que cada engranaje giraba más veloz. Clara siempre había sido la persona que se sometía a las exigencias ajenas, la mujer que había sacrificado sus ambiciones en nombre del amor. Pero ahora, cada palabra de Mateo le empujaba hacia una realidad distinta. Era el momento de reclamar su vida. «¿Tienes que responder ahora?», preguntó Mateo, su voz rasgada de curiosidad. «No, pero debería hacerlo. He estado evitando este momento, pero ¿a dónde quiero ir? Implica confrontar lo que dejé atrás», adujo Clara, sintiendo la presión aumentar dentro de ella. Los colores y los matices de su viejo sueño comenzaban a brotar en su mente. Había pasado demasiado tiempo sin permitir que su esencia artística emergiera. «Haz lo que sientas que es correcto para ti, Clara. Es tu vida», le dijo Mateo, infundiéndole más confianza. Clara asintió, pero había una pregunta que la atormentaba aún más que cualquier otra. ¿Sería capaz de enfrentarse a su familia? ¿Dejaría de lado el miedo a las desaprobaciones? Mientras pensaba en la forma de responder al mensaje de su suegra, una oleada de energía la envolvió. Decidió que no solo confrontaría a su suegra, también se enfrentaría a la carta que no había leído desde el fallecimiento de Luis, una comunicación que habían dejado en suspenso por su fragilidad emocional, como una esfera de cristal lista para romperse. «Voy a buscar la carta», anunció, levantándose con resolución. Mateo la siguió, su presencia un ancla en medio de la tormenta emocional que se avecinaba. El aire se sentía más ligero conforme se acercaban al pequeño escritorio donde estaba guardada, y Clara pausó frente a ella, contemplando la montaña de recuerdos que almacenaba. Llenaba con recuerdos de caricias perdidas y palabras no pronunciadas que necesitaban ser revisadas. «¿Estás lista?», preguntó Mateo con una voz suave, casi como si entendiera la carga que llevaba. Clara respiró hondo y asintió. Su corazón latía con una mezcla de temor y valentía. Se percató de que no solo enfrentaba el pasado, sino también a la mujer que había dejado de lado. Con manos temblorosas, abrió el sobre. Las palabras de Luis la envolvieron, y cada frase era como una catarsis, un viaje a través de la distancia que había creado entre ellos. Leyó sobre inseguridades, sueños ocultos y un amor que, aunque imperfecto, había dejado huellas profundas en su alma. Mientras se adentraba en la lectura, iluminaba el camino hacia sí misma. La carga del rencor que había depositado sobre Luis empezaba a disiparse, llevándose con ella el peso de la sentencia de una vida ya vivida. Era un diálogo entre el presente y el pasado, un intento de comprensión que permitía entrever un futuro emancipado. «Me doy cuenta de que ese amor que lo ataba a su pasado puede liberarme también a mí», dijo Clara con voz fuerte, su espíritu renaciendo. Mateo sonrió. La tensión en sus hombros se evaporaba. «Estás haciendo un grandísimo trabajo, Clara». Los colores de la vida comenzaron a regresar al rostro de Clara mientras se despojaba de la negatividad acumulada. Sin embargo, la revelación de unos secretos que no conocía a fondo seguía pesando en el ambiente. «Pero también hay cosas que quiero saber sobre el legado que me dejó», concedió. Una mezcla de incertidumbre y esperanza llenaba el aire, mientras la conexión con Mateo se tornaba más intensa, casi palpable. Las decisiones que tomaría ahora no solo afectarían su identidad, sino que tomarían forma en la expresión de su arte, en cómo comenzaría a plasmar su propia historia sin el velo de la frustración. Pero quedaba una última pregunta que devoraba su mente. ¿Estaba preparada para lo que esa verdad podría revelar? Con el corazón en la mano, Clara cerró la carta, sintiendo que un capítulo se cerraba y otro empezaba a escribirse con tinta fresca. Sin embargo,
estaba consciente de que todo este viaje podría desenterrar un secreto que tal vez prefería no descubrir. ¿Sería ese el verdadero inicio de su confrontación con la familia de Luis? ¿Y qué significaría eso para su futuro, no solo como mujer, sino como artista? La incertidumbre crecía, y Clara sintió que el horizonte de su vida cambiaba nuevamente. La necesidad de emprender ese viaje y descubrir su verdad le llenó de resolución, pero el miedo a lo que podría encontrar allí la mantenía despierta. ¿Quién sería Clara, una vez revelado todo? Clara se sentó en el borde de la cama, la carta de Luis aún en sus manos, como si contuviera la clave del enigma que envolvía su vida. El papel, desgastado y amarillento, era a la vez un tesoro y un recordatorio de lo que había perdido. La presión en su pecho se intensificaba, un eco de las expectativas que la rodeaban ahora que estaba decidida a emprender su propio camino. Mateo entró en la habitación con una expresión que reflejaba una combinación de preocupación y apoyo. Su cercanía resultaba reconfortante, pero también un recordatorio de que su lucha interna estaba lejos de concluir. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó, su voz entrando suavemente en el espacio entre ellos. «Voy a buscar respuestas», respondió Clara, sintiendo que cada palabra emitía un nuevo brillo de determinación. «Tengo que descubrir qué legado realmente dejó Luis. No solo su historia, sino lo que significó para él y para mí. Puede que el arte que quiero crear dependa de ello». Era un pensamiento abrumador, pero Clara se dio cuenta de que no podía seguir ocultándose tras la sombra del pasado. El legado de su marido podía desvelar ocultos talentos que había olvidado, o incluso activar un despertar en su carrera como artista. Matizó su razón al soñar en voz alta. «Quizás haya algo en sus dibujos o en sus escritos que me inspire. Nunca le di la importancia que merecía la creatividad que emanaba de él. Pero ahora solo quiero abrir las puertas que tanto tiempo mantuve cerradas». Mateo asintió, mostrándole su apoyo. «Esa es una gran idea. Conocer su mundo a través de sus ojos podría ser el empujón que necesitas. Pero, Clara, ¿te sientes lista para ese viaje? Lo que puedes encontrar no siempre será fácil de asimilar». «Lo sé», murmuró, sintiendo cómo un desafío latente se movía en su interior. «Pero el miedo no puede ser lo que me frene. He estado dejando que otros decidan por mí durante demasiado tiempo. Si hay un secreto que descubrir, eso podría darme el valor y la dirección que necesito. No quiero huir de la incertidumbre, necesito enfrentarla». Las palabras resonaban con una profunda convicción, y Clara sintió que la confianza en sí misma comenzaba a chisporrotear una vez más. La posibilidad de explorar el trabajo de Luis la llenó de ansiedad, pero esa tensión se transformó gradualmente en una carga que había estado dispuesta a despojarse. «¿Y si lo que descubro no es lo que esperaba?», se cuestionó en voz baja, pero la respuesta ya empezaba a formar parte de su resolución: aprender a aceptar lo desconocido. Esa noche, Clara se sentó en su estudio, rodeada de cajas y el aire impregnado de viejo papel y polvo. Comenzó a abrir cada una de las cajas que contenían los recuerdos de Luis, sus talentos ocultos, su esencia encapsulada. A medida que revisaba sus obras, las emociones se apoderaron de ella. Encuentros de luz y sombra, de risas y lágrimas, se convertían en un diálogo mudo que la llamaba. Cada dibujo y cada palabra parecían recuperar una parte de sí misma, imágenes de sueños archivados y deseos olvidados. El combate contra la tristeza evolucionaba lentamente hacia una danza de autodescubrimiento. Lo que empezó como un ejercicio doloroso acababa en una toma de conciencia revitalizadora. Era Clara volviendo a sumergirse en su pasión, reconectando su identidad con el arte, justo cuando algún fragmento de la verdad empezaba a revelarse. Pero el tiempo seguía empujándola hacia el inevitable y preocupante enfrentamiento con la familia de Luis. Había mucho de ellos que desconocía: secretos ocultos, sombras al acecho, realidades que podrían cambiar su vida por completo. Mientras se concentraba en la tarea de descifrar a su difunto esposo, una voz interna la instaba a no olvidar el enfrentamiento que estaba por venir.
Mientras Clara contemplaba una ilustración que Luis había dibujado de una manera casi mágica, un destello penetrante surgió en su mente. Una conexión que la hizo cuestionar qué la había llevado hasta ese punto. La inquietud se transformaba en una nueva pregunta. ¿Qué pasaría si el legado que le dejó incluyera un secreto que ni ella ni él estaban preparados para afrontar? Clara sintió que la verdad se acercaba como un tren a gran velocidad, e iba a ser ella quien tuviera que decidir si estaba lista para ser arrollada por la revelación o tomar las riendas de su destino, desafiando sus propios límites. Mientras apretaba la carta en su mano, una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Sería su próximo paso el camino hacia la libertad o una confrontación con un pasado que amenazaba con definir su futuro? Las horas transcurrieron mientras Clara se sumergía en el caos de recuerdos y emociones que la rodeaban. Cada caja que abría parecía contener no solo objetos, sino fragmentos de una vida que, a pesar de su ausencia, aún latía con fuerza. Apuntes, bocetos, pequeños diarios repletos de pensamientos efervescentes. Todo adquiría un nuevo significado. Con cada descubrimiento, su mente debatía entre la nostalgia y el afán de superación. Leyó estrofas que Luis había escrito, palabras que rasguñaban sus entrañas con su sinceridad. Era evidente que había en sus escritos un viaje emocional que tocaba temas de desilusión y esperanza, de lucha y reconciliación. ¿Cuánto de eso reflejaba su propia historia? Esa noche, el arte se convertía en su medio de búsqueda personal. La búsqueda de Clara, sin embargo, no se limitaba a los objetos de Luis. Dentro de sí, batallaba con la necesidad de reafirmar su identidad como artista, de rescatar esa pasión que había dejado de lado. Le habían dicho muchas veces que el arte era un reflejo del alma, pero ella había olvidado cómo era su propio reflejo. Quizás esta exploración del legado de Luis sería la piedra angular para redescubrir lo que había estado ausente. Decidida a no posponer más su aprendizaje, Clara se propuso una estrategia. Cada tarde se reservaría un tiempo para explorar los materiales de Luis, sus pinturas, los tonos que eligió, las historias que compartió. Durante el día, revisaría cada página y cada trazo, mientras que por las noches se sentaría frente a un lienzo en blanco, lista para canalizar sus nuevas ideas. No obstante, la inquietud seguía siendo su sombra. La presión de encontrarse pronto con la familia de Luis la llenaba de ansiedad. Era imposible ignorar que cada revelación del trabajo de su difunto marido habría preguntas sobre él que aún permanecían sin respuesta. ¿Cómo sería la dinámica con ellos? A medida que la fecha se acercaba, los miedos comenzaron a tomar forma. ¿Sería capaz de conocer el pasado que la rodeaba sin desmoronarse ante el dolor? En la búsqueda de respuestas entre las obras de Luis, Clara comenzó a experimentar algo inesperado. La vulnerabilidad de enfrentar sus emociones no era solo dolorosa, sino liberadora. Y así, un día, frente a una pintura de enormes bullentes olas, se sintió inspirada. Su pincel tocó la tela con una mezcla de timidez y valor, creando la primera línea de algo que se sentía auténtico. Mientras trabajaba, su mente comenzaba a fluir libremente. Se olvidó temporalmente de las expectativas ajenas y empezó a pensar en lo que realmente quería expresar. La liberación creativa la sorprendía, revitalizaba aquellos extremos de su ser que creía que estaban perdidos. Esa obra, aunque rudimentaria, representaba un grito de su alma por renacer, un paso hacia la autenticidad que buscaba. Sin embargo, mientras luchaba por plasmar sus emociones en el arte, un susurro de inseguridad comenzó a atormentarla. ¿Y si su talento no era suficiente para lidiar con la sensación de inminente tragedia en el seno familiar? ¿Qué pasaría si su expresión artística no resonaba con lo que los demás esperaban de ella? Las dudas se enredaban con la pasión, volviendo a plantear el dilema sobre su trayectoria. Un último golpe de realidad llegó con un mensaje de texto de Mateo. Buenos días, Clara. ¿Has considerado lo que pasaría si enfrentaras la verdad detrás de la familia de Luis? Es hora de que prepares tus pensamientos para la reunión. Ellos también tienen secretos. La presión y la incertidumbre aumentaron.
Quizás entonces el arte no solo fuese su camino de liberación, sino también su medio para enfrentar la confusión que abrumaba su mundo. Clara sintió una punzada de determinación. No podía permitir que el miedo dictara su futuro. Pero, ¿cómo se prepararía para el choque que se avecinaba? Mientras pensaba en sus decisiones y en el encuentro inevitable, un nuevo destello de inspiración la llamó desde el rincón oscuro de su estudio. Quizás había una revelación oculta en las obras de Luis que le proporcionaría la clave para enfrentarse a la verdad. Cada trazo, cada color, podía ser la guía que necesitaba. A medida que el amanecer se acercaba, Clara comprendió que no solo enfrentaría el legado de su marido, también se adentraría en su propia historia, una bifurcación entre la oscuridad y la luz. En ese momento, se congeló ante la idea de que los secretos por descubrir podrían cambiar el rumbo de su vida para siempre. El eco de Mateo resonó en su mente. La verdad estaba más cerca de lo que creía. La pregunta más angustiante ocupó su mente. ¿Sería capaz de soportar el peso de esta nueva verdad? ¿O el velo que cubría su vida quedaría deshecho en pedazos? El lienzo aguardaba su respuesta. Las primeras luces del día se filtraban a través de la ventana del estudio, iluminando la desordenada mesa llena de pinceles y tubos de pintura. Clara se sentaba frente a su lienzo, temblando de anticipación y miedo. Con cada golpe de su corazón, el peso de la reunión con la familia de Luis la empujaba hacia un abismo de incertidumbre. Había decidido que esa mañana comenzaría un nuevo cuadro, un reflejo de lo que sentía, lo que había descubierto en las cosas de Luis y, más importante, lo que estaba construyendo dentro de sí misma. Con el primer trazo, una línea negra que serpenteaba como un susurro, recordó lo que Mateo había dicho. Los secretos familiares aún podían ser más profundos de lo que imaginaba. Pronto, sus nervios se transformaron en energía, mientras el lienzo empezaba a llenarse con figuras abstractas que representaban su confusión y la búsqueda de claridad. Colores vibrantes se entremezclaban en un torbellino casi caótico, simbolizando la lucha interna que había comenzado a experimentar al explorar su arte. Cada golpe del pincel le decía que era tiempo de validarse como artista. Sin embargo, la voz de la inseguridad se alzó de nuevo. Una y otra vez preguntó si la familia de Luis vería su trabajo como un homenaje o como un intento fallido de captar la esencia de aquel que había partido. La presión de impresionar a quienes habían compartido la vida con él la hacía dudar de su capacidad, pero había algo dentro de ella que comenzaba a despertar. Clara se dio cuenta de que, al pintar, no solo estaba cerrando viejas heridas, sino que también estaba tejiendo una nueva narrativa, una historia que le pertenecía exclusivamente. Esa mañana era su momento. Pasaba de ser la viuda perdida a la artista en proceso de renacer. Con la mente más despejada, recordó la antigua carta de Luis que había encontrado en el fondo de una caja. En la carta expresaba su deseo de que Clara nunca dejara de perseguir sus sueños, sin importar las circunstancias. Esa línea ancló su determinación y le dio el coraje que necesitaba. Si él era capaz de crear arte tan sincero, yo puedo hacer lo mismo, pensó, reafirmando su compromiso con su propio proceso creativo. A medida que el cuadro tomaba forma, emergían de manera inusual recuerdos de momentos compartidos con Luis, y en esos momentos Clara se sentía profundamente conectada con él. Era como si cada pincelada se convirtiera en un diálogo entre ambos, un medio para expresar emociones que habían quedado atrapadas en el silencio de su ausencia. Esta conexión la llenó de esperanza. El pasado, aunque doloroso, comenzaba a transformarse en un impulso para moverse hacia adelante. De repente, un gran golpe resonó en su mente. Quizás el mayor secreto que Luis había dejado detrás no eran sus obras, sino los vínculos ocultos en su historia familiar. ¿Cuántas verdades se escondían detrás de cada sonrisa y cada recuerdo que ella había compartido con su familia? El arte podría ser su manera de desentrañar todo aquel laberinto emocional, al mismo tiempo que se preparaba para la verdad desgarradora que podría romper lo que quedaba de su mundo. Sin dejar de pintar, Clara decidió que el encuentro con la familia de Luis no solo iba a ser un cierre,
sino una oportunidad para abrir nuevas puertas. Había llegado el momento de presentarse ante ellos no como la viuda triste, sino como la mujer fuerte y decidida a descubrir no solo lo que Luis había querido compartir, sino también a forjar su propio camino. Con una profunda respiración, miró su trabajo en progreso, un retrato abstracto de lucha y belleza, y tuvo la certeza de que las respuestas que buscaba estaban en el mismo corazón de su arte. Pero la pregunta persistía. ¿Sería capaz de afrontar los secretos que aguardaban, o el descubrimiento la llevaría al borde de su identidad? Mientras la pintura se secaba, Clara supo que debía prepararse para el impacto inminente. Con el corazón acelerado, rogó que, en esa revelación que se avecinaba, pudiera finalmente entender no solo a Luis, sino también a sí misma. Y en ese instante, concluyó que el lienzo no iba a ser su único testigo. La verdad estaba más cerca de lo que creía, y la próxima reunión podría cambiar su vida para siempre. El aroma del café recién hecho serpenteaba por la cocina mientras Clara se preparaba para su encuentro. En su corazón latía una mezcla de esperanza y terror, una sensación ambivalente que la impulsaba a avanzar hacia lo desconocido. Cada sorbo del café era como un pequeño acto de resistencia contra la incertidumbre que la aguardaba. El espejo reflejaba no solo su apariencia, sino también la determinación que había cultivado al pintar. Con cada pequeño gesto de aseo, recordaba las palabras de Luis: «Confía en ti, Clara». Esa afirmación resonaba como un mantra en su mente. ¿Era esa la voz que siempre había querido escuchar, o simplemente un eco de un pasado idealizado? Mientras ajustaba su cabello, pensó en la transformación que había comenzado. Se sentía más viva y fuerte, como si las recientes experiencias fueran combustibles que alimentaban un fuego interior. A medida que se acercaba a la casa de la familia de Luis, la realidad se tornaba densa. Había elegido un vestido que simbolizaba la dualidad de su vida. Era lujoso, pero también sencillo, con colores que reflejaban su estado de ánimo, oscuros pero matizados con destellos de luz. Eso era lo que quería transmitir, la complejidad de su ser. Ya no era solo la viuda de Luis, sino alguien que estaba lista para enfrentarse a su legado. Al llegar, fue recibida por una atmósfera cargada de ausencias. Miradas rápidas y murmullos apenas audibles llenaban la sala. Aquellos miembros de la familia parecían guardar secretos como trofeos. Ella misma había llegado con la esperanza de desentrañar una red de verdades que podrían iluminar su camino. El encuentro comenzaba a parecerse más a un juicio que a una conversación familiar. Una mujer, la madre de Luis, la miró con ojos que parecían saber más de lo que decían. Clara sintió que el aire se volvía pesado. Las preguntas flotaban en su mente. ¿Qué opinarían de su arte? ¿La verían como un enlace a la vida de Luis o como una simple intrusa en su historia? Desde un rincón, Mateo observaba. Su expresión revelaba simpatía, pero también una preocupación oculta. Poco después, Clara se encontró en el centro de la conversación. Se habló de Luis, de sus pinturas y de su universo creativo. Era como si el mismo Luis estuviera allí, dándoles a todos los presentes una señal. Quizás haya más de lo que parece. Tal vez él solo me dejó por conocer las complejidades de su esencia, pensó. Sin embargo, cada alusión a su trabajo la debilitaba. No era fácil hablar de su arte cuando la sombra de Luis batía como un manto pesado sobre sus hombros. Sin embargo, en vez de retraerse, optó por abrirse. Empezó a compartir lo que había sentido al pintar su último cuadro, un homenaje a él y a la búsqueda de su propia identidad artística. Las palabras fluyeron no solo como explicaciones, sino como una declaración de intenciones. Sin embargo, toda su vulnerabilidad y coraje se encontraron con la respuesta cortante de un hermano de Luis, quien, interrumpiendo, preguntó si su búsqueda de la verdad sería honesta. ¿Es tu arte realmente tuyo, Clara, o es solo una sombra de lo que él dejó atrás?, cuestionó con un tono que acariciaba la desconfianza. Clara sintió cómo su pulso se aceleraba. El desafío la hizo dudar por un instante. La tensión era palpable,
y el eco de las palabras del hermano resonaba en su interior. Fue un momento crucial. ¿Debería defenderse a capa y espada o permitir que la vulnerabilidad del arte hablara por ella? Tomó una respiración profunda. Clara comenzó a visualizar el lienzo en su mente, aquellos colores mezclándose en una danza caótica. No hay nada que temer, se dijo. Mientras su voz retumbaba en sus propios oídos, le surgió la necesidad de cuestionar no solo sus vínculos con Luis, sino también los lazos que aún quedaban con su propia esencia. El debate interno tomó fuerza mientras sus palabras volvían a fluir. Un nuevo camino se abría ante ella, lleno de posibilidades y preguntas. Con cada respuesta que daba, Clara se acercaba un paso más a entender no solo el legado de Luis, sino su propio lugar en esa narrativa. Con cada segundo de interacción, quedó claro que la verdad era mucho más que un simple secreto. Era un viaje hacia su autenticidad. Finalmente, la conversación tomó un giro inesperado. Una revelación inesperada sobre la historia de la familia de Luis surgió de entre las sombras, alterando el rumbo de su encuentro. Clara sintió una sacudida en su interior. El estilo de su arte repentinamente parecía paralelo a las verdades ocultas que empezaban a destaparse. Mientras la tensión crecía, Clara se dio cuenta de que su destino no solo dependía de lo que Luis había dejado atrás. Era el momento de enfrentar sus propios miedos y descubrir si realmente podría definirse más allá de las sombras de su pasado. ¿Estaría finalmente lista para aceptar las verdades que emergían? ¿O habría más sorpresas que podrían desestabilizar su búsqueda de identidad? Clara respiró profundamente mientras el eco de la revelación sobre la historia de la familia de Luis resonaba a su alrededor. Esa información inesperada abrió un nuevo capítulo en su vida, un camino hacia el autodescubrimiento que había anhelado durante tanto tiempo. La tensión que la oprimía comenzó a desvanecerse, y se sintió, por primera vez, en control de su destino. Lo que acabo de escuchar me hace preguntarme cuántas verdades están ocultas, no solo respecto a Luis, sino sobre mí misma, dijo Clara, su voz firme y clara. Las miradas de la familia se volvieron hacia ella, algunas llenas de curiosidad, otras de desconfianza. Sin embargo, Clara no podía volver a esconderse detrás de un velo de inseguridad. Había alcanzado un nivel de comprensión que necesitaba compartir. Luis fue un hombre lleno de matices, así como todos nosotros. Su vida no fue perfecta, y tampoco lo es la mía, pero estoy aquí para descubrir quién soy más allá de su sombra. Estoy aquí para dar voz a ese legado, pero también para encontrar mi camino, expresó, sintiendo que cada palabra era un llamado a la verdad. La madre de Luis, que hasta ese momento había permanecido en silencio, se acercó. Sus ojos, inicialmente fríos, comenzaron a brillar con un entendimiento que Clara no esperaba. Luis siempre fue un soñador, y a veces sus sueños lo llevaron a crear muros en lugar de puentes. Pero el arte puede ser un puente, dijo la madre, su voz temblando con la emoción. Clara sintió que su corazón se expandía ante la nueva posibilidad de conexión. Era un momento de revelación, como si una parte del rompecabezas de su vida comenzara a encajar. Tal vez el arte que estoy creando no solo es un homenaje a Luis, sino una forma de construir mi propio legado, comentó, sintiendo que la creatividad siempre había estado en su interior, esperando ser liberada. Mateo, quien estaba a su lado, asintió. La vida es un viaje de descubrimiento continuo. Quizás es hora de que cada uno de nosotros, como familia, exploremos nuestras verdades y lo que el legado de Luis significa realmente, dijo, su voz cargada de un nuevo propósito. Las palabras resonaron en la sala, y Clara sintió que, con cada intercambio, las sombras del pasado comenzaban a disiparse. Tenía el poder de definir quién era, y eso era un logro que nunca había imaginado. Me gustaría que juntos comencemos a honrar su memoria a través del arte y la verdad, no solo en la forma de recuerdos, sino en realidades compartidas, propuso Clara, sintiendo cómo la convicción florecía en su interior. La idea de crear algo en conjunto con la familia de Luis la emocionaba,
y sabía que era un paso hacia la reconciliación con su propia historia. Con el apoyo inesperado de la madre de Luis y la comprensión de Mateo, Clara empezó a vislumbrar un futuro lleno de posibilidades. En los días siguientes, trabajaron juntos, explorando las obras de Luis e interpretando su significado a través de corazones abiertos. Clara se dedicó a crear un mural que simbolizara la vida de Luis, sus luchas y sus logros, mientras que otros miembros de la familia contribuyeron con relatos y memorias que enriquecieron el proceso. A través de esa colaboración, Clara encontró no solo un nuevo propósito, sino también un sentido de pertenencia. Cada trazo que pintaba conectaba sus emociones con la historia de Luis, y lo que una vez había sido un vehículo de dolor, se transformó en una expresión vibrante de amor y respeto. El mural se convirtió en el corazón de la casa, un espacio donde todos podían venir a recordar, a sanar y a celebrar la vida de Luis. Clara miraba su propia evolución reflejada en ese arte, entendiendo que había superado no solo la confusión, sino que había reclamado su lugar en el mundo. Finalmente, se sintió capaz de mirar hacia el futuro sin el peso del pasado. Había atravesado el laberinto del duelo y la traición, solo para emerger como una mujer fuerte y decidida, lista para abrazar su arte y su nueva identidad. Era Clara, la artista, la creadora y la mujer que había encontrado su voz. En ese cierre, se daba cuenta de que cada secreto revelado y cada emoción enfrentada habían sido pasos necesarios hacia su transformación. Su viaje no solo había sido sobre descubrir a Luis, sino sobre redescubrirse a sí misma. Con una sonrisa en el rostro y el corazón lleno, Clara comprendió que el amor que había compartido con Luis siempre sería parte de su historia. Pero ahora, cada pincelada que creaba era una celebración de la vida que continuaba en su interior. Ahora es tu turno. Si has disfrutado esta historia de transformación, necesitan suscribirse ahora a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora mismo para ayudar al alcance de nuestro contenido que inspira y motiva a otros. No esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta poderosa conclusión. Juntos, hagamos eco de los relatos de superación personal y crecimiento auténtico. Su apoyo es vital,